Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a su programa Acción Positiva. En realidad, en nuestro programa anterior con el arquitecto Gamaliel Chin y con el doctor Ponce, fue muy interesante, nos suscitó muchas preguntas, nos suscitó muchas dudas, también nos trajo muchas aportaciones de cuáles son las medidas que verdaderamente deberíamos ir tomando en forma concreta para solucionar el espeluznante problema del terror que se produce en las carreteras con el transporte público en algunos casos. Yo creo que todos nosotros hemos sido testigos de ver pasar a un bus lleno de pasajeros a una velocidad increíble, de ir haciendo todo lo que no debe de hacer, de irse metiendo por el famoso tercer carril, de ir peleando el transporte, de tirarnos la camioneta encima. Incluso seguramente algunos de nosotros les hemos dicho a estos, miren este cafre que va ahí, cuando en realidad no sabemos pues todas las circunstancias reales que esta persona puede estar enfrentando. Ya mencionabas en este programa anterior el hecho de que hay que regularles también a estos conductores sus horas de trabajo, que hay que mantenerles una evaluación permanente de su salud física para ver que estén bien, y muy importante, como mencionaba el doctor Ponce, el hecho de que haya capacitaciones de evaluaciones continuas. El arquitecto Gamaliel Chin nos hacía notar la ausencia del Estado, la ausencia de autoridad, porque a pesar de que se puedan hacer de repente algunos retenes para ver, y que en parte son mediáticos, resulta que a los 2 días después hay un accidente grande de nuevo y pareciera que aquí no pasa nada. Es como que 100 años de soledad pasamos y no hay ningún cambio significativo, todo queda como siempre. Pero el tema nos llamó mucho la atención y por eso quisimos darle una continuidad hoy, y tenemos el gusto de presentarles a mis invitados. Me acompaña allá a la izquierda, en el extremo, el licenciado Edgar Guerra. Él es defensor de los usuarios del transporte público. Con el licenciado Guerra ya lo hemos tenido acá en este programa y conocemos de su actitud combativa en defensa de este usuario en particular por mucho tiempo. Así que bienvenido, Edgar, por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias, doctor, por la amable invitación. Y también tengo el gusto que me acompañe el licenciado Rudy Méndez. Él es economista, es asesor de la Gremial de Transporte de Rutas Cortas Extraurbanas y también es asesor de la Gremial de Transporte Extraurbano de Nororiente. Es decir, vamos a seguir combinando los aspectos ahora más humanos y del derecho con los aspectos puramente analíticos de la situación económica. Pero, por ejemplo, Edgar, para empezar, ¿cómo ven ustedes en la Procuraduría este problema permanente que tenemos de tanta gente muerta, herida, lastimada, tanto terror que se produce en nuestras carreteras? Pues gracias, doctor. En primer lugar, creo que aquí, haciendo un análisis muy, digamos, concienzudo, el Estado ha sido incapaz de cumplir sus funciones, y no solamente el Estado como algo amorfo, algo sin forma, sino los funcionarios públicos de turno. Estamos hablando de que hay gente aquí que ha estado por temas de corrupción, pues legislando en un contrasentido a lo que indica la Carta Magna, en sus artículos 1 y 2, en cuanto a la obligación del Estado y el derecho que tiene la población al derecho a la vida y a su seguridad, para empezar en pocos aspectos. Hay otros más que habla la Carta Magna. Pero en ese sentido han sido incapaces y faltos de creatividad estos funcionarios de turno en generar propuesta que lleve a la solución de esta problemática que cada vez es mayor. Ahí lo podemos analizar en las, ínfimas estadísticas que podemos tener en Guatemala del crecimiento de estos hechos de tránsito, y vale la pena pues separar muy bien y definir entre qué es accidente y qué es hecho de tránsito. Accidente es algo fortuito, fuera de la voluntad del ser humano, que no puede ser resuelto ni detenido ni prevenido. En todo caso, pues hecho de tránsito sí, es una acción que pudo haber sido prevenida o evitada a través de situaciones que el Estado de Guatemala o los mismos transportistas pudieron haber previsto. Por ejemplo, que el autobús haya tenido un hecho de tránsito porque tenía llantas lisas, eso pudo haberse previsto. Porque haya ido sobrecargado, también se pudo haber previsto. Que el Estado haya tenido la capacidad de anticiparse y normar o legislar en un sentido generalizado, es decir, en favor de la generalidad de la población,
en cuanto a los modelos de los autobuses, que no sean muy obsoletos, ya de 25 o más años, que es una de las costumbres en Guatemala, que prevea las condiciones legales de funcionamiento, que haya una legalidad que se observe. Por ejemplo, hoy hay una buena cantidad, que hablabas con tus invitados en el programa anterior, de 70% de personas o empresas que estaban registradas, un 30% que era transporte ilegal, llamado comúnmente pirata. Eso hay que legislarlo. De hecho, ya hay una iniciativa en el Congreso de la República para reformar el Código Penal, el decreto 17-73, que obviamente es muy oportuno que se dé ese tipo de legislación en donde se tipifica la explotación ilegal de transporte tanto urbano como exurbano para evitar este tipo de hechos de tránsito colectivos. Yo creo que sí es importante que haya reglas claras para todos y no se genere una competencia desleal que perjudica al final, ¿a quién? A la razón de ser del transporte público, que serían los usuarios de transporte. El transporte, como bien dice la palabra, es público, es decir, del Estado, quien lo ofrece o lo cede o concede a particulares para que lo preste de acuerdo a las, digamos, condiciones que el mismo Estado provee. Y en este sentido hablábamos del tema de los derechos de los usuarios, de los guatemaltecos como personas, como seres humanos. Hay una situación que se da dentro de los autobuses, tanto urbanos como exurbanos, que llega hasta agresiones tanto verbales como físicas por parte muchas veces de pilotos y ayudantes. Bueno, ¿y de quién es el control de los pilotos y ayudantes? Dado que ahora hay un desorden, hay una anarquía, donde hay transportistas que sí acatan lo que la ley dice y otros que no, yo diría que la responsabilidad de quien contrate al piloto es del transportista, porque en teoría es su trabajador, es su empleado. En la realidad no es así. Ahí lo que hablabas con el doctor Ponce en el programa anterior, en donde se da un trato como el de los taxis, o sea, por vuelta, por lo que sea, por trato. Esto ha venido a prostituir el tema de la prestación del sistema de transporte público. Realmente aquí todo el mundo hace lo que quiere, de parte de los transportistas, también de parte de las autoridades. Se ha señalado muy fuertemente por la institución del Procurador de los Derechos Humanos a través de la Defensoría a mi cargo, que muchos de estos hechos de tránsito se da por la falta de cumplimiento de las funciones de los funcionarios o empleados públicos. En ese sentido, la Dirección General de Transportes, por decir en algún caso, el Departamento de Tránsito también de la Policía Nacional Civil, las policías municipales de tránsito que por delegación tienen esa función. Aquí es Provial, que últimamente pues ha estado haciendo un trabajo en relación a prevención, pero que le falta la garra o el colmillo. O no tienen la facultad. No tienen las facultades de sancionar. Claro. Licenciado Méndez, usted tiene unas asesorías acá en dos gremiales importantes, ¿verdad? En relación a lo que mencionaba pues, el licenciado Guerra, la parte esta de la legislación que falta de completar, entiendo que ya está en segunda lectura aprobado y solamente le falta la tercera. ¿Qué nos podría usted comentar en ese sentido? Buenas noches, doctor Edgar, buenas noches. Sí, efectivamente, las gremiales, de alguna manera hemos entendido de que por sí solos es un poco difícil que caminemos. Entonces, de esa forma hemos decidido agruparnos, ¿verdad? Porque de esa forma podemos hacer más fuerza. Desde luego, nosotros somos los principales perjudicados en el tema del transporte ilegal y estamos peleando para que esta iniciativa de ley pues, pueda llegar a la tercera lectura. Hemos hecho muchos estudios al respecto de cuánto es el costo para el transporte, para los transportistas que legalmente están autorizados, y resulta que los números son increíbles. En el corredor del sur, el año pasado hicimos un estudio en donde determinamos de que hay alrededor de 300 buses ilegales que entran por la CA9 Sur. Eso para una empresa de transporte representa una pérdida en 6 meses de 15 millones de quetzales. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Eso para una empresa de transporte representa una pérdida en 6 meses de 15 millones de quetzales. 15 millones de quetzales que no están llegando al fisco, ¿verdad? 15 millones de quetzales que tampoco se ve en una mejora para el servicio, porque las personas que trabajan de forma ilegal
Nosotros no le decimos ilegales, sino que le decimos que comercializan el servicio sin la autorización correspondiente, ¿verdad? Que es ilegal, ¿verdad? Que al final es ilegal. A veces no le ponemos el nombre que debe ser, es ilegal. Desde luego que es Sí. ilegal. Esas personas no son las principales, violadores de los derechos de las personas. Nuestras empresas, las empresas que están afiliadas con nuestras gremiales, se han preocupado todo el tiempo por mejorar el servicio. Si usted se da cuenta, en las empresas que forman parte de Gretixnoro y de Gretusex son empresas reconocidas, son empresas grandes que están conscientes del apoyo que necesita el Estado en el pago de los impuestos. Hemos determinado que alrededor de 1.300 millones, entre 1.300 y 1.600 millones se evaden al año, pero esos no son nuestras empresas las que las evaden. Si usted puede llegar a nuestras empresas y puede ver de que prácticamente tenemos delegaciones de SAT permanentes haciendo una fiscalización, ¿verdad? Y lo cual está bien, ¿verdad? Y estamos conscientes y queremos hacerlo. Pero si nos miden a nosotros también, entonces queremos promover de que también se le mida al resto de personas. Bueno, es que así debe ser, porque en realidad si un 70-80% está en la ilegalidad, pues exprimir al 20% no va a dar el resultado ni va a tener la cobertura de proteger al ciudadano que se sube en uno de estos buses. Pues. Fíjese que el Acuerdo Gubernativo 134-2014, que es el reglamento de la Ley del Impuesto de Circulación de Vehículos, establece cuál o identifica, más que todo, las matrículas y las letras que debe tener cada placa, cada matrícula de los buses. De esa cuenta, se estableció de que el transporte extraurbano debe tener, en lugar de una C, que es la placa comercial, debe tener una TE, transporte extraurbano. Y en el 30 de junio del 2015, las autoridades de SAT en ese momento le requirieron a la Dirección General de Transportes el listado de todos los vehículos que estaban registrados con ellos. Sin embargo, no pasó absolutamente nada. Y entonces nosotros sabemos de que SAT efectivamente necesita hacer un trabajo de fiscalización para que nos mida a todos por igual, pero si no hay un apoyo de parte del ente, yo no quisiera decir regulador, porque al final no tiene la capacidad para hacerlo, porque también hicimos un diagnóstico de eso, si quiere en un rato le puedo comentar del asunto. Pero el ente que registra las unidades, porque al final eso es lo que se ha convertido en un ente registrador, ¿verdad? No hace absolutamente nada más, los operativos son mediáticos que no tienen ninguna incidencia, ¿verdad? Y dicen que ponen 25 multas, que 30 multas, que 50 multas, pero ¿cuántas cobra el Estado al final? Claro, y al final de todas maneras no son significativas porque se diluyen dentro de la inmensa cantidad de casos. Edgar, la función del procurador en este sentido debe ser bastante complicada, porque obviamente en un espacio en el que no hay autoridad, en que las reglas, aunque están claras, no se cumplen, pues pareciera que allá afuera parece un mundo salvaje y libre, pues no. Por ejemplo, un tema, los ciudadanos guatemaltecos que tengan más de 60 años tienen el derecho de subirse al servicio público y a otros servicios sin costo. Pero constantemente vemos en los medios que no le paró la camioneta, que no se lo quisieron llevar. Y me imagino que la Procuraduría tiene un enfrentamiento con empresarios formales e informales. Correcto. Cuéntanos un poco de esa situación. Dentro de las funciones de la institución de Procurador de los Derechos Humanos está la de supervisar el quehacer de las instituciones públicas. En este caso, pues, está el Ministerio de Comunicaciones a través de la Dirección General de Transporte y que regula el transporte exurbano, la dirección, el Departamento de Tránsito, la Provial, las PMTs, etcétera, y se convierte en una situación realmente desilusionante. Realmente desilusiona ver que a pesar de que una legislación ha habido funcionarios corruptos de turno que lejos de beneficiar a la población guatemalteca han estado legislando por arreglos que hacen con algunas personas políticas y con transportistas inclusive, por el tema de los acarreos en época electorera, le llamo yo, electoral, este tipo de vicios que se ha dado y se ha generalizado mucho y que ha dado mucho que hablar en la sociedad guatemalteca, ha permitido que estas legislaciones vayan en un contrasentido regresivo, o sea, es decir, en tema regresivo, autobuses como lo hablábamos de 25 años de antigüedad, ya no 10 o 15 como lo decía la normativa en el año 96, han ido modificando algunas cosas. El temor también de algunos grupos de transportistas de oponerse al avance, a la modernización del transporte, por ejemplo, de todo el tema del sistema prepago, la implementación tecnológica, se oponen porque no quieren controles. O sea, aquí es fácil
evadir como está el sistema implementado, estructurado actualmente. Bueno, y como mencionaba el doctor Ponce en el anterior, mire, usted me paga una cuota de tanto y usted saque la cuota laboral, como sea, ¿verdad? Ahí hay incumplimientos del mismo reglamento, del Código de Trabajo, que deberían estar viéndose a través del Ministerio de Trabajo también, que es su obligación velar por el cumplimiento de las leyes. Más pocas leyes, hablábamos de la ley de transportes que data de 1946, ya está obsoleto, las condiciones de ese momento no están aplicadas ahora. Los reglamentos no se encuadran, hay inconstitucionalidades que son puestas a vista por parte de grupos de transportistas. Y la otra, en el tema de la ley de todo que hablábamos hace un momento, la ley, el decreto 8196, que es la ley de protección a las personas de la tercera edad, en donde tanto en transporte urbano y exurbano no se tiene conciencia de que esa ley es de cumplimiento general, o sea, que no es de condicionar, como lo hace el transporte urbano, sí presto el servicio a las personas mayores de 60 años, pero si me dan un subsidio. Eso no dice la ley. Ahí hay ilegalidades que debieran de ser, y eso va para otro programa, el tema de transurbano, sí, el tema de exurbano, que es el objeto de ese programa. Pues también hay incumplimientos por parte de los transportistas. Ellos debieran de prestar el servicio de manera como un beneficio público. La ley no habla ni siquiera de gratuito, sino es una de las condiciones de los beneficios hacia las personas de mayores de 60 años, que hoy en los autobuses no solamente son descuidadas, sino son maltratadas, son discriminadas, solo con el hecho de no pararles el autobús porque ven que ya uno pinta canas o que ya tiene más de 60 años, y eso se llama discriminación. Pues yo tengo un tema muy importante ahí porque ya estamos en ese grupo, así que hay que defender a los que estamos en esa edad. Licenciado, ¿qué medidas concretas diría usted, por ejemplo, que debían de aplicarse? Pues porque hemos hablado de que hay autoridad, que hay alguna regulación que no se cumple, pero una de las cosas importantes es, ¿tendrán los recursos presupuestarios las instituciones que deben de cumplir con ello? Fíjese que los tendrían si cobran más, de modo claro. Fíjese, nosotros como siempre es un problema, ¿verdad? Todo el mundo critica a la entidad, al Estado, que no hacen, que no aquí. Nosotros como gremiales decidimos hacer una propuesta. Bueno, entonces nos reunimos un día y dijimos, bueno, ya no critiquemos, llevemos una propuesta concreta y digamos, esto es lo que consideramos de que pueden ser de aplicación general para todos, sin el hecho de beneficiarnos precisamente, ¿verdad? Sino que digamos una interpretación de la normativa y esto es como deberían de ser. Dentro de esas cosas nos dimos cuenta de que hicimos un diagnóstico a la Dirección General de Transportes. Los resultados son terribles, no hay una cadena de custodia, digamos, de los expedientes. La dirección se volvió un ente eminentemente de trámites administrativos, cuando su función debería ser técnica. La razón por la cual hoy hay tantos accidentes que hemos visto es por la competencia ilegal y desleal que existe, porque ilegal cuando no están registrados, pero desleal cuando están registrados. Pero resulta de que hay corredores ya en el país en donde ya los buses salen cada minuto. Imagínense los de Guatemala al Quiché, a Santa Cruz del Quiché. Si usted se para ahí en el Trébol, cada minuto sale un bus. Es imposible, eso no es sostenible. Es casi un circuito de Fórmula 1 eso ahí, porque van viendo quién le quita el pasaje al otro. La competencia, digamos, económica no se hace, la competencia como que fueran Fórmula 1, como bien decía, sí. En carretera se ve que rebasando en curva. Para ir pegando o ganando pasajes. El negocio del transporte no es un negocio para una persona que no tiene recursos. Si queremos dignificar o queremos hacer mejoras en el transporte, nosotros le hemos sugerido a la Dirección General de Transportes de que las personas que soliciten deben demostrar fehacientemente que tiene el capital para meterse a este negocio. Porque no puede ser de que que fue lo que ha pasado en muchas oportunidades. Las personas lamentablemente por la situación coyuntural de Guatemala se quedan sin empleo, no saben qué hacer, entonces hipotecan la casa, venden el terreno, y compran su pequeño autobús y empiezan a trabajar. Pero no hacen una medición de costos, no hacen un estudio de mercado, no hacen absolutamente nada más, o en otros casos es hereditario, o por costumbre, porque me gusta, ¿verdad?, meterme a este negocio de transporte. Esto no es algo para ir a aprender. Es un negocio que debe de trabajarse de una forma estructurada, como cualquier otra empresa, que debe respetar, digamos, los márgenes de utilidad, debe de buscarse eso, pero más que todo también la satisfacción de las personas para que sigan buscando uno.
Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Como cualquier otra empresa que debe respetar, digamos, los márgenes de utilidad, debe de buscarse eso, pero más que todo también la satisfacción de las personas para que lo sigan buscando a uno. Pero dígame, doctor o Edgar, ¿qué ganancia puede obtener un empresario que tiene una flota de 50 autobuses en donde se encuentra que tiene competencia de otros 300 buses que van para el mismo lugar y salen un minuto acá? O sea, no hay mercado en Guatemala que pueda sostener, digamos, esa oferta. Y el que al final paga todo esto, pues es el usuario. Correcto. Pero hablando del usuario, Edgar, pensemos que hay situaciones en las que la gente que va adentro se da cuenta que el piloto va demasiado rápido, incluso se da cuenta que va bolo, porque va bolo él o el brocha, creo que le llaman a los ayudantes, ¿verdad? Pero, ¿qué puede hacer un ciudadano guatemalteco en uno de esos buses? ¿A dónde llama? Y dice, mire, voy ahorita para San Marcos y este hombre va volando. ¿A qué número se puede llamar? ¿Qué podría hacer él o qué podría o debería ser un ciudadano que se cruza con uno de estos buses y lo mira que anda haciendo todas estas salvajadas? ¿A dónde llamar? ¿Tú has sido testigo? ¿Cómo igual hacemos para que lo paren a ese señor o para que lo... No para que lo multen 2 meses después, sino que para que pararan a ese bus, que hubiera algún control que decía, miren, párenlo en el kilómetro tal y revisen. ¿Es posible, Edgar? Pues, tú has sido testigo, igual que los transportistas, pero es que en algún momento no soy del agrado de eso. En algún momento, en cuanto en carretera, pues se hacen verificaciones, supervisiones a las autoridades que estén sancionando realmente a los infractores, transgresores de la ley. Pilotos y transportistas en algún momento pues lo toman a mal porque no saben o no quieren saber que hay que respetar las leyes. En primer lugar, ellos lo ven como uno como entrometido en el tema y no para nada. Uno está actuando en sus funciones en protección de la vida y los derechos de los guatemaltecos usuarios de transporte público. 6 millones de personas diariamente se movilizan a través de esta importante actividad económica, pero debe darse con certeza y con respeto. El número de la institución de Procurador de Derechos Humanos es el 1555. Para Semana Santa hemos recibido in situ y a través de este número call center más o menos entre 800 a 900 denuncias de los usuarios en carretera y a través de llamadas telefónicas. Se le ha dado el seguimiento, pero con lo que se hablaba en el programa anterior, no hay mecanismos o procedimientos como para poder sancionar, sino hay que tomar a la persona, al piloto, en el acto, digamos, de haber incrementado la velocidad a 140 kilómetros por hora, que es muy frecuente en Guatemala. Debería haber otro tipo de mediciones. Se ha propuesto, hablando de lo que platicamos hace unos minutos, el tema de soluciones. Una de ellas es, a través de GPS es fácil multar, no hay intervención de personas, de seres humanos, es decir, de inspectores u otra autoridad que recibe la mordida famosa, sino acá es un sistema electrónico, a través de GPS o de posicionamiento global, que estaría emitiendo la sanción al momento de la persona, del piloto, incrementar la velocidad a más de 80 kilómetros por hora. El tema de las tarifas también está fácil, entrando al tema de soluciones, a través de un sistema prepago que quite la atención, que ya no haya ayudante, o que haya ayudante porque se dedique al acomodo de los bultos o cualquier otro equipaje. Bueno, te digo que a veces es de filmar a esos ayudantes que se cuelgan de la puerta trasera subiendo canastos y bus a 140 por hora, ¿verdad? Correcto, sí, esa es una irresponsabilidad también. No hemos aprendido como sociedad a valorar la vida humana. Creo que empezando por ahí deberíamos de tener una conciencia del respeto de la vida de los demás y la propia. Hemos visto haciendo maniobras, malabarismo casi, de trapecio en las unidades de transporte público, sí, no, 80, 40 ¿no? kilómetros por hora. Ha habido varios ayudantes de transporte público que han perdido la vida en este tipo de maniobra. O sea, lo que pasa es que nos ha hecho tanto público. Y la irresponsabilidad también del piloto del autobús de no decirle. Y otra cosa, que hemos visto autobuses donde cual racimo de uvas van los usuarios en las puertas o en la escalería posterior o en la misma... Y agradecidos que se lo lleven. Porque ese es el problema. Por el desorden que hay. Agradecidos de que lo lleven, ¿verdad? Yo creo que hay que Eso es empezar lo que también limpiando la podredumbre que hay en la Dirección General de Transportes. Creo que empieza con el tema de corrupción, donde algunos transportistas también han puesto denuncias en la institución del Procurador de Derechos Humanos, indicando que no hay certeza, o sea, no hay trámite. Hay gente que tiene su trámite de 6, 8 años
y no pasa nada. Yo creo que hay que tener certeza jurídica, hay que tener trámites limpios en donde la persona no sea un nombre, sino un número en el sentido bueno, que no permita la corrupción. Ahí hay denuncias de personas que dicen que les cobran por el trámite en estas instituciones. Eso les cobran, me refiero a no legalmente, sino claro, para hacer cosas ilegales. El licenciado Guerra nos señalaba aquí algunos de los artefactos electrónicos que pueden apoyar, ¿va? Licenciado, por ejemplo, entiendo que con esta localización electrónica con GPS, incluso se podría parar a un vehículo que fuera desactivarlo. ¿Han pensado ustedes en ese tipo, pues en este caso ya en particular, en las empresas o gremiales que usted asesora? Digamos, dentro de las gremiales, la normativa está vigente, sí, pero no es de aplicación, ¿verdad? Porque no ha habido la voluntad para hacerlo. Pero dentro de los socios de las gremiales se ha promovido ya el uso de tecnología, porque nosotros mismos hemos detectado lo que decía Edgar. Y yo les decía en una oportunidad, ¿qué será mejor, ser piloto o el ayudante? ¿Verdad? Y entonces me decían, pues piloto puede ser bueno porque le da uno estatus y todo lo demás. Entonces le decía yo, no, es mejor ser ayudante, porque el ayudante es el que lleva el flujo, ¿verdad? De efectivo. Entonces él temerariamente se puede subir a la parrilla, cuenta los billetes, un poco en el calcetín, otro poco en el otro, baja y mira, esto es lo que hay, de eso todavía se reparten y lo que queda. Ayudante del cajero, ¿verdad? Desafortunadamente el tiempo se nos ha ido rápido, no hemos hablado de un tema de como las extorsiones, ¿verdad? Porque realmente usted ahorita acaba de mencionar que lo meten en el calcetín, en el zapato, pero también eso deja abierta que son extorsionados todos los días y vemos casos de muchos asesinatos. Rápidamente, Edgar, ¿algún comentario en esa línea? Realmente esto indica que el transporte público es lucrativo, o sea, para tanto dinero que se entrega en diferentes lugares, sí es lucrativo. Lo que hay que hacer es poner orden en el tema de seguridad ciudadana, que es lo que te refieres. Se ha estado insistiendo a través de los canales correspondientes, me refiero a la Policía Nacional Civil, a través del Viceministerio de Seguridad, pues que necesitan que haya un poco más de acción, creo, para resultados principalmente en la desarticulación de esas bandas de extorsionistas que tienen realmente una situación difícil. Ahí no justifico, pero esa es la realidad, en donde algunos transportistas han visto la necesidad de contratar personal menos calificado, porque el personal calificado no quiere trabajar en esta actividad. Bueno, ese empleo es de los más altos riesgos, casi que uno diario o dos cada 2 días. En el año 2013, sí, un periodista inglés de Diario The Sun, tal vez ya le hice publicidad sin querer, pero él hizo un ranking o jaló información de todas partes del mundo y tomó información de la institución de Procurador de Derechos Humanos a través de la Defensoría y determinó, de acuerdo a ese ranqueo que hizo, que la profesión en ese año, la profesión más peligrosa en el mundo era ser piloto de transporte público en Guatemala. Imagínese, licenciado. Nosotros creemos de que el tema de las extorsiones se elimina con el prepago, quitando el efectivo de los vehículos, ¿verdad? Si nosotros logramos, bueno, como le digo, nosotros estamos operando en Gretixnoro al 100% con prepago. En Gretusex estamos buscando la forma de que nuestros agremiados se adecúen al sistema, pero sabemos de que si quitamos el efectivo, entonces vamos a reducir, si no en el 100%, en un 98% las extorsiones. Claro, porque otra parte donde les cobran es cuando por el derecho de pasar, ya ni siquiera les quitan el dinero, porque ya no es extorsión, de decirle dame la plata, sino que lo dicen es, podés pasar aquí si me pagás, ¿verdad? Y debe haber un colador, porque también se ha demostrado que transportistas extorsionan a transportistas. Bueno, también es cierto. Pues miren, muchísimas gracias de nuevo por habernos expandido aquí con su experiencia, de haberla compartido con la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Obviamente es un tema, Edgar, que da para mucho más. Tú mencionabas solo el hecho de hablar de extorsiones, es prácticamente un día o un programa adicional. Hoy nos vamos a tener que ir. Muchísimas gracias por habernos estado acompañando en este programa y esperamos que lo que aquí se ha mencionado nos sea útil y podamos seguir haciendo conciencia por una mejor Guatemala. Muy buenas noches y hasta la próxima semana con más Acción Positiva.